son tan amables de abrir su Biblia en Lucas 2, versículo 12. Lucas 2, versículo 12. Este texto base que vamos a leer tiene como contexto que nos menciona que cuando el ángel les avisa a los pastores de que el niño tan esperado, el niño Jesús, había nacido, ese día fue de gran gozo para estos hombres, porque esa noche había sido especial. Había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor, y entonces les dijo el ángel a los pastores que fueran a la ciudad. Y en nuestro versículo, el versículo base, el ángel les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El título de la enseñanza del día de hoy es Un tesoro hecho niño. Hace poco nosotros encontramos en internet una película de dibujos animados llamada La estrella de Belén. Es muy recomendable para todas las edades porque justamente habla de ese tiempo tan especial. El anuncio del ángel Gabriel a María, en el cual obviamente se le dice que iba a tener un hijo, y todo el desarrollo de la película se culmina con el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la película está vista desde el punto de vista del burro. Así que la trama se desarrolla de una manera muy original, sin perder la secuencia del relato bíblico, y de una forma muy divertida sugiere algunas situaciones por las que pudieron haber pasado María y José. Y recordemos que ellos eran los partícipes de un relato que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, pero en aquel tiempo ellos no tenían un guión a seguir. Pero Dios estaba trazando de forma perfecta su plan. Así que vamos a entrar en el desarrollo de nuestro tema. A lo largo de esos 9 meses de embarazo, desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento de Jesús, hubo muchos obstáculos por los que tuvieron que pasar María y José. Muchas circunstancias y muchos momentos, incluso para dudar, para renunciar, para volver atrás. De entrada, María aceptó un encargo y una responsabilidad que le podría llevar a la muerte, porque podría ser apedreada por cargos de adulterio. Por otra parte, José pudo haber desistido del compromiso con ella. Sin embargo, tanto José como María siguieron adelante y confiaron, y se les fue confirmado en aquellos días que Dios no los iba a dejar de su mano y que Él tenía un plan. Pero ahora, el hecho de imaginar que ellos serían los responsables del Hijo de Dios, del Libertador, del Rey de los judíos, en más de una ocasión los pudo haber hecho sentir indignos. ¿Qué le podrían ofrecer a un rey? Si no tenían riquezas, y para colmo, en el final del embarazo, tienen que viajar a una ciudad
muy lejana, o por lo menos no estaba cerca, para estar en un censo del Imperio Romano. Y por si fuera poco, cuando llegan a ese lugar, a Belén, no hay lugar donde se pudieran quedar esa noche, donde pudieran pasar de una forma decente aquellas horas tan cruciales. Y para variar en esos momentos, pues María seguramente ya estaba con dolores de parto. ¿Has pasado por este tipo de circunstancias en las que dices todo se encuentra, todo está en contra o todo mal? Pues seguro que esto pasó por las mentes de José y de María. No sabemos si hubo reclamos entre ellos. Lo que sí es imaginable y lo que sí es seguro es que sí había preocupación. Seguramente había incertidumbre, angustia, porque llegó un momento en que José y María ya no se estaban preocupando por su propia comodidad, sino por el nacimiento y el acontecimiento de recibir a un bebé. ¿Qué le iban a ofrecer? ¿Dónde lo iban a poner? Es decir, ya venía el nacimiento y no podían poner en riesgo ni a ni a María, ni al bebé, sino que ellos iban a buscar la manera o la forma en la que fuera con el menos mal posible, en donde fuera, en la condición que pudieran ellos tener, y lo único que les ofrecieron fue un establo. Y por si fuera poco, nadie les podía ayudar. No había una partera. Así que les ofrecieron un lugar para que se pudieran guardar, pero lo único que tenían en ese lugar era únicamente animales. Imagínate lo que pasó por la mente de José y de María. Porque ya no podía pensar seguramente María por los dolores. José, el bebé ya viene. Y por la mente de José seguramente vino algo: Dios mío, ayúdame. Ten misericordia de mí, porque ¿qué cuentas te voy a entregar sobre tu bebé, sobre el bebé? Por favor, te ruego que no se nos complique el parto. Ahora viene una pregunta: ¿acaso Dios se había olvidado del mayor tesoro que Él había puesto en el mundo a través de María? ¿Acaso Dios no sabía de qué tenían necesidad? ¿O tal vez Dios se descuidó y la mayor bendición para el mundo nació en el momento menos adecuado? ¿O tal vez a Dios se le pasó que 9 meses después del anuncio, el Imperio Romano iba a hacer un censo? Y se le pasó decirle a José y a María que se fueran a vivir de una vez a Belén. Así ellos no iban a batallar, ¿verdad? José y María, vete a Belén porque 9 meses va a haber un censo para que no le batallen. ¿Será acaso que a Dios se le pasó? Se le pasó esa circunstancia, ese momento, ¿por qué los hizo batallar? Pero no fue así. Lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando estamos en medio de una situación difícil y tú oraste por esa situación y resulta que cada vez se vuelve más cruda y más difícil. Y eso pasa cuando dejamos de mirar al cielo. Cuando dejamos de confiar y cuando sentimos como que Dios no está viendo lo que sucede
o algo se le pasó. ¿Por qué? Recordemos que Jesús nos compara con ovejas y las ovejas tienen una vista muy corta. Así nosotros. Nosotros tenemos una vista muy corta y también una memoria de muy corto plazo. Ahora, después de que María, con todos esos trabajos de parto, tuvo a su bebé en sus brazos, porque se enfocaron directamente en el bebé. Y cuando lo vio sano, lo vio completo, obviamente, ¿cómo se puso ella? Todos los que son mamás, creo que pasaron por ese momento, ¿verdad? Una vez que tuviste a tu bebé, y sobre todo cuando es un parto natural, creo que es donde más se le batalla, no se le ponen menos a la cesárea, evidentemente, pero son circunstancias diferentes, pero el gozo es el mismo. Ella se puso muy contenta, se puso muy feliz cuando tenía el bebé en sus brazos, porque la experiencia de ser padre no la vive igual una mamá. Así que esta situación particular y personal en María fue muy, pero muy especial. Y fue un gozo y una alegría muy especial. Estaba muy, muy contenta cuando tuvo al bebé en sus brazos. Y es seguro que ella se acordó de las palabras de su pariente Elizabeth, apenas hacía unos cuantos meses. Cuando Elizabeth escuchó que su pariente María había entrado a su casa, después de que a María se le había hecho el anuncio de que iba a ser madre, cuando Elizabeth lo escuchó, el bebé que estaba en su vientre saltó de alegría. Juan Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó de alegría. Y acompáñenme a Lucas 1:45, por favor. Porque observemos cómo Dios le había confirmado también a María su propósito, para que ella no tuviera temor de lo que iba a venir. Así que nos estamos regresando 9 meses antes del nacimiento de Jesús. Lucas 1:45. Elizabeth le dijo, en cuanto ella entró y escuchó la salutación, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Observemos algo aquí bien muy importante. María aún no le había dicho nada. Aún no le había dicho nada acerca de la visión. La pregunta es, ¿quién se lo había dicho? Dios mismo. Dice que estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo reveló a ella, a Elizabeth. Así que María, sin haberle dicho absolutamente nada, quedó sorprendida con esa confirmación de parte del Señor, para decirle, mira, lo que yo te dije de alguna manera en lo privado se está haciendo público y yo lo estoy divulgando. ¿A quién? A quien yo decida, a quien yo lo quiera revelar. Y esa confirmación, una confirmación que la llenó de gozo y de alegría. ¿Tú has tenido confirmaciones de parte de Dios? ¿De lo que Dios te ha dicho? ¿De lo que Dios te ha revelado? Yo estoy seguro que sí. Pero muchas veces actuamos con incredulidad. Parece coincidencia. Pero cuando tú lo llegas a entender, cuando lo llegas a captar que viene de parte de Dios, te llena de alegría. Y es más, puedes estar esperando, no quiero equivocarme, confírmame nuevamente, Señor. Y así lo hace. Así que venía una confirmación tras otra, porque también a José se lo había confirmado. Y entonces esto
provocaba una confianza en ella. No es producto, esta confirmación que estoy teniendo no fue producto de aquel mensaje que pudiera haber venido de mi imaginación. Y entonces, dice el versículo 46, entonces María dijo, sorprendida y emocionada, conmovida y agradecida: engrandece mi alma al Señor. Ambas ya estaban en un mismo espíritu. Ya la conversación ya llevaba una línea, no hecha por ellas, sino de parte de Dios. Y aquí es donde ella manifiesta su agradecimiento. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esta es una declaración muy importante. María reconoce que ella necesitaba un Salvador. Por tanto, ella no es corredentora. Así que ella reconoce, y en sus mismas palabras lo dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, no lo merezco, no merezco que me haya elegido. Pues desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y cómo no, porque el Hijo de Dios solo podía venir de una sola mujer, una sola. Y había muchas mujeres virtuosas, pero la lógica nos dice que Dios tenía que elegir a una, no porque fuera mejor, pero en su omnisciencia Él sabía que ella iba a aceptar ese reto y esa gran responsabilidad donde su vida estaría de por medio. Y María continúa diciendo en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y entonces ella hace memoria del pasado. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Es decir, los dejó a su suerte. Y luego dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Estas palabras fueron expresadas en un momento de gran gozo y de gran alegría cuando estaba con su pariente. Y a escasos minutos del alumbramiento de Jesús, seguramente ese recuerdo cercano vino a su memoria. Pero el versículo 1:53 parecía humanamente inalcanzable estando en ese establo. Dice Lucas 1:53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Así que la felicidad que sentía María al tener a su hijo en sus brazos se comenzó a diluir de una forma rápida cuando tuvo que dejar al bebé en un comedero para animales. Lo iba a dejar ahí, lo iba a colocar ahí, iba a dejar al Salvador, al Rey de Israel, al Hijo de Dios, y cuando lo puso ahí, vinieron estas palabras, seguramente del ángel: este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando María vio al niño en el pesebre, después de haberlo dejado ahí, muy probablemente en su corazón, en el corazón tanto de él, de ella como de José, hubo tristeza.
tal vez vergüenza, porque no era la forma de recibir al Hijo de Dios. Un sentir probablemente invadió su mente y su corazón diciendo: perdónanos, Señor, porque no pudimos darle un mejor recibimiento a tu Hijo. Seguramente se pusieron muy tristes. Mientras tanto, los animales que estaban ahí estaban inquietos por todo lo que estaba pasando en el comedero. Pero Dios jamás se olvidó de lo que acontecería en la vida de esta pareja. Por el contrario, fue premeditado toda esa travesía. ¿Para qué? Para enseñarles a ellos y para enseñarnos a nosotros, a ti y a mí. Que todo está bajo control, que todo tiene un propósito y todo tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Formarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios nunca les dio detalles de cómo iba a ocurrir y por las circunstancias que iban a pasar, por lo difícil, las penurias que iban a enfrentar. Pero jamás Dios el Padre fue indiferente a lo que había en el corazón de José y de María. Dios no es indiferente a lo que hay en tu corazón. Así que Dios estaba preparando un consuelo muy especial. Un consuelo que ellos no alcanzaban a ver, un consuelo que no alcanzaban a percibir. Y Dios también está preparando un consuelo. Si estás en una situación apremiante y difícil, Dios está preparando un consuelo. Si es que tú estás clamando a Dios y tu esperanza es el Señor. No muy lejos de ahí, Dios estaba armando una gran fiesta con invitados especiales, pero no eran reyes, no eran altos funcionarios, eran pastores que hacían su labor a la luz de la luna. Dios tomó la iniciativa de ir a buscar. De la misma manera, Dios toma la iniciativa de ir a buscar a aquel a quien Él se quiera revelar. Lucas 2:8 dice así, Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos no tenían ni la más menor idea de qué era lo que estaba pasando, ni en qué tiempo estaban viviendo. Ellos estaban muy tranquilos y de repente se les presentó un ángel del Señor. Imagínense la escena, el impacto. Un ángel del Señor y dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y evidentemente tuvieron gran temor. Imagínense, es algo así como, me voy a quemar, me voy a morir, ya llegó mi hora, ¿no? Y ellos tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, tranquilos. Evidentemente ellos entendían que eso era algo increíble. Y les dice, no temáis porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, es decir, no solamente para ustedes. Este mensaje va a trascender, que hoy os ha nacido, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y si era un pesebre, esto se refiere a un comedero para animales,
Entonces les está diciendo que va a ser en un establo. Un lugar al que ellos de alguna manera sí podrían tener acceso. Y entonces, cuando les da este mensaje, repentinamente apareció con él una multitud de huestes celestiales. Así, de un momento a otro, que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Aquello debió haber sido algo majestuoso e impactante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, es decir, los vieron ascender, los pastores se dijeron unos a otros, seguramente con el corazón a todo lo que daba: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, y seguramente se asomaban en cada uno de los establos a los que pudieran tener, y esto levantaba de alguna manera, una gran algarabía. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, porque en ese tiempo era el único que estaba en esas circunstancias. Y al niño lo encontraron en el pesebre, justamente como lo habían dicho los ángeles. Y a partir de ese momento, los pastores se volvieron predicadores. Así que al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, acerca que se les presentaron los ángeles y todas las maravillas que escucharon. Y fíjense lo que dice: todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y veamos el siguiente versículo. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es decir, la consolación de Dios el Padre, había llegado a través de los pastores. Y este fue un ungüento en su corazón, porque entendió, el Señor ya sabía lo que iba a ocurrir. El Señor ya había preparado esta circunstancia y este momento. Y me lo estaba confirmando, y eso lo guardaba. ¿Sabes por qué? ¿Por qué María tuvo que pasar por ciertas circunstancias difíciles? Porque la estaba preparando precisamente para aquel día, en el día de la crucifixión, porque ella estuvo al pie de la cruz. ¿Te ha pasado que después de una tormenta viene la calma? Incluso algún mensaje, alguna noticia, y eso te tranquiliza, vuelve tu alma al cuerpo, y es cuando meditas y ya me cayó el 20, ¿por qué pasó lo que tenía que haber pasado? Incluso en el orden en el que pasó. Porque Dios está con nosotros aún en esas circunstancias difíciles. Estas cosas que María escuchaba eran confirmaciones. ¿Confirmaciones de qué? De que Dios tenía el control de todas las cosas. De que Dios no los había olvidado. De que Dios sabía qué era lo que necesitaban. Porque los mismos ángeles les habían dado su dirección. Esto que se acaba de exponer se ha repetido de una forma constante a través de la historia del hombre. Desde Adán y Eva, Dios siempre ha mostrado
su buena voluntad para con los hombres, para reconciliarlos consigo mismo. Dios ha sido siempre el que ha dado el primer paso y no nosotros. Él ha tomado la iniciativa de buscar al hombre. Por eso tuviste que pasar por esa circunstancia en especial para que alguien te pudiera predicar y te llegara ese mensaje y dijeras, ¿dónde está? ¿Dónde está ese niño? Tal vez sea la primera vez que oyes este mensaje, como ocurrió con los pastores. Tal vez ya hayas investigado y te hayas convencido de que tiene que ser Él el único que puede cambiar tu vida. O así como lo hicieron los sabios del Oriente. O tal vez solamente hayas escuchado de que nació el rey de los judíos y tal vez se vea amenazado tu estilo de vida como lo pensó Herodes. Los dos primeros, los pastores y los sabios de Oriente, decidieron cerciorarse por sus propios ojos de lo que oyeron era verdad y buscaron lo que se les había anunciado. Por eso es que muchos de nosotros estamos aquí, porque venimos a confirmar en algún momento lo que se nos había anunciado. Así que ellos se esforzaron, se desvelaron, se dieron tiempo para investigar y confirmar que aquella invitación que les llegó era verdadera. Muchos de los que están aquí, muchos de los que nos ven, recibieron la noticia de que Dios iba a bendecirles en gran manera si reconocían su condición y aceptaban a Jesús como su Salvador. Pero nunca les dio detalles de lo que iban a pasar. Su promesa fue, o su invitación fue, sígueme. Ese es tu compromiso. Esa es la parte del trato para contigo. Yo te haré. Esa es la parte, dice el Señor, que yo voy a cumplir. Si has permanecido siguiendo sus pisadas, poniendo por obra lo que Él dice y esforzándote y avanzando, Dios te está formando, aún en las circunstancias más difíciles, en la enfermedad, en la escasez, en la soledad, en la necesidad. Dios te está formando. Dios quiere enseñarte. Recuerda esto, porque Dios más adelante sigue trabajando y no te va a dejar, porque sabe de qué tienes necesidad y a su debido tiempo va a mandar la provisión, va a mandar ese mensaje, esa noticia, ese consuelo o su exhortación y su ayuda en su momento. Solo espera y deja de ver el pesebre y ve mejor al que estuvo dentro, ya que no es un bebé y por lo tanto Él comprende tu necesidad. ¿Qué harás tú, estimado amigo, que escuchas este mensaje? Esta buena noticia de que hay algo más allá de una simple celebración de Navidad, aunque ya haya pasado. ¿Tomarás la misma decisión de Herodes, de acabar con todo aquello que implique una relación con el Hijo de Dios, reemplazándolo tal vez con Santa Claus, o incluso otra persona como la propia María? Sin embargo, la voluntad directiva de Dios, escuchen bien esto, la voluntad directiva de Dios puso momentáneamente a su Hijo Jesús, al Hijo de Dios, en un pesebre. Pero en realidad lo que Él quiere es que
la vida eterna esté en tu corazón. Mas solamente podrá hacerlo si tú le permites la entrada a ese lugar, por más sucio y más pestilente que sea, porque Él se puede encargar de limpiarlo. Y ahora la gente no te verá a ti como un pesebre, verá al que está dentro de tu corazón y darán la gloria a Dios, diciendo: ¿por qué has cambiado? ¿Por qué ya no eres igual? ¿Te sientes perdido? Dios sabe dónde estás. Pero ¿tú sabes dónde buscar las respuestas de Dios? María, esa noche, cuando escuchó la revelación y el mensaje de los ángeles por boca de los pastores, María dejó de ver al pesebre. María dejó de ver la necesidad. Y entonces vio al Hijo de Dios. Porque por una sola noche, ese comedero de animales se convirtió en un baúl que contenía el mayor tesoro que el mundo jamás haya recibido. Jesús siempre habló de que el reino de los cielos era semejante a un tesoro escondido, pero en su humildad nunca dijo que Él era el tesoro. ¿Por qué? Por la siguiente razón: porque todo dependerá de quién es el que lo valore. Tú puedes tener un tesoro en tu casa, en tu familia, y no lo reconoces. En otras palabras, la vida del niño Jesús no tenía el mismo valor para los sabios de Oriente que para Herodes. ¿Qué valor tiene el niño Jesús? ¿O qué valor tiene Jesús en tu vida? Para los sabios era el niño más importante que había nacido sobre la tierra. Pero para Herodes era solamente un estorbo, incluso una amenaza para su estilo de vida, su autoridad y su poder. Por eso lo desechó. En la antigüedad los tesoros se guardaban en un baúl, que regularmente era de madera y reforzados con hierro. Por lo tanto, dicho cofre no era tan atractivo, puesto que esa envoltura era únicamente para proteger, digámoslo así. No importaba tanto como su contenido. Lo más valioso era lo que estaba dentro. El baúl o cofre estaba hecho para recibir, para ser llenado. Jesús, en su gran sabiduría, equiparó al corazón del hombre precisamente como un baúl, como un cofre, como un arca, como una caja misma que está diseñada para ser llenada. Ese, estimado amigo y hermano, ese eres tú. Así está nuestro corazón. Nuestro corazón fue diseñado para ser llenado. Por eso es que muchas personas dicen que se sienten vacías, porque los elementos con los que se ha llenado su corazón se corrompen, se pudren, se deprecian, se esfuman, se desintegran. Porque cuando son llenados, la obtención de esos materiales, cuando se llena el corazón de cosas materiales, nos llegamos a acostumbrar.
o pasan de moda. O llenamos nuestro corazón con relaciones con personas, pero ¿qué crees? Con esas personas, como somos débiles, imperfectos, se pudren a causa de la traición, de los celos, el rencor y el desprecio. Y cuando el corazón se llena de fama, se aturden. Y así puede haber una lista interminable y el corazón sigue estando vacío, porque todo lo que con lo que se llena es perecedero, pasará. Jesús lo dijo de esta forma en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro cofre, vuestro corazón, vuestra caja. Es decir, tú vas a decidir de qué lo vas a llenar. Tú vas a decidir qué es lo que atesoras. En la Biblia aparecen en hebreo varias palabras que hacen referencia a la palabra tesoro. Y una de las que más se asemeja al griego es la palabra otzar, que significa depósito, significa alfolí. ¿Recuerdan los costalitos que se pasan? Eso se le llama alfolí. ¿Por qué? Porque ahí se deposita, se hace un depósito. ¿Sí? Significa almacén, bodega, granero, tesorería, tesorero, etcétera, etcétera. En estricta teoría, esta palabra que es utilizada, no lo busquen, en Miqueas 6:10 se refiere a piezas de forma física, a algo físico. Pero en griego hay 3 palabras distintas para nombrar la palabra tesoro. Una de ellas está en Mateo 27:6 y es la palabra corbán en griego, y esto hace alusión a un cuarto donde estaba el cofre de las contribuciones, algo así como si fuera un banco. En Mateo 27:6 dice así: los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, objetos físicos, aquellas piezas de plata con las que Judas había vendido a Jesús, y dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas. Ahí es donde se utiliza esa palabra, corbán, porque es precio de sangre. Ahí es donde se utiliza esa palabra. Así que se refiere a una palabra, a esta palabra, a un lugar físico donde se centralizan las riquezas. Pero quiero enfocarme en las otras 2 palabras que son utilizadas en el griego, que es la palabra thesaurizo, y que significa amasar o reservar, guardar, hacer tesoros, acumular. Eso es lo que significa. En Mateo 2:11 es donde se utilizó esta palabra justamente cuando los sabios ofrecieron al niño Jesús sus tesoros, así se menciona. Luego, abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En otras palabras, dichos presentes, dichos tesoros fueron acumulados para ese día especial. El mismo Dios lo había reservado, porque Él sabía que esta familia lo iba a necesitar. Y alguien más lo estaba atesorando, que eran estos sabios, de una forma muy especial, precisamente para ese día. Esa es la utilización de esa palabra. Luego, la otra palabra es thesauros, y esta palabra significa depósito o riqueza.
En Mateo 6:19. Mateo 6:19. Es donde se utiliza esta palabra. Y Jesús lo dice así: no hagáis tesoros en la tierra. Es decir, no hagáis depósitos en la tierra, donde la polilla y el moho la destruyen y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros, haceos depósitos en el cielo, donde ni la polilla ni el moho la destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, es decir, donde está vuestro depósito, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué entendemos por la palabra depósito? Es entregar en resguardo algún bien a la vista de todo el mundo, que tiene el mismo valor. Eso es un depósito. Es como cuando vas a un banco y en lugar de retirar recursos, haces un depósito. ¿Por qué? Porque la otra persona reconoce ese bien, reconoce ese valor. Y que aquello que está recibiendo, aquel depósito que se está recibiendo, lo está recibiendo en custodia. Así que ambas personas reconocen ese valor. ¿Por qué crees que te roban? Porque el ladrón sabe que lo que tienes cuesta, ¿verdad? Y porque saben que lo pueden colocar en cualquier otro lugar y les van a dar una retribución. Es decir, lo pueden depositar en algún otro lugar. ¿Qué busca el lavado de dinero? Colocar los recursos en una institución bancaria. Eso es lo que hace, ¿no? Bueno, pues esta misma palabra, depósito, tiene su analogía con la palabra confianza. Confianza. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando el ángel Gabriel le hace el anuncio a María de que ella iba a tener bajo su cuidado y bajo su resguardo, iba a tener un depósito, iba a tener un tesoro. Y un tesoro, y el mayor tesoro de parte de Dios el Padre, a su propio Hijo. Qué responsabilidad. Ella aceptó ser la depositaria de semejante responsabilidad, así de una forma muy, muy rápida. Dios sabía que lo iba a aceptar. Y a lo largo de 9 meses, Dios le estuvo mostrando que no la iba a dejar sola. Pero te voy a decir algo adicional. María, en el cofre de su corazón, ya tenía un tesoro espiritual previo al anuncio del ángel. Ya tenía un tesoro. ¿Sabes cuál era ese tesoro espiritual? La palabra de Dios. Dios le había provisto de esos tesoros espirituales a través de la palabra, porque también era un requisito para que fuera la madre de su hijo. Y en su demostración de sencillez, ella seguramente estaba este cántico y muchos otros. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta palabra es un tesoro. Así que en ese momento, María tomó de los tesoros espirituales que había guardado en el cofre de su corazón, esos tesoros que venían de la Escritura,
que ella ya había acumulado, que ella ya había atesorado y que ella ya había reservado en su corazón para decirle al ángel: hágase con tu sierva como se ha dicho. Tomando de ese cofre espiritual una pieza, la fe y la confianza en Dios. Esa fe y esa confianza que solamente puede venir de parte de la palabra de Dios. Ahora quiero preguntarte a ti que me escuchas: ¿de qué está lleno el cofre de tu corazón? ¿De qué lo has llenado? Porque tú decides qué es lo que se anida en él. Tú decides qué es lo que entra o sale de él. Y es muy fácil darse cuenta que se acumula. Muy, muy sencillo. Solamente sé consciente de qué es lo que dices, cómo hablas, cómo te expresas de los demás, cómo reaccionas cuando pierdes algo o alguien. Y así es como se ve tu cofre por fuera, de la misma manera. Pero por dentro está peor. Si tu boca solamente sale amargura, venganza, odio, celos, contienda, tu cofre puede ser, o físicamente, puede ser muy embellecido, pero lo que sale de tu boca o sale de nuestra boca es lo que manifiesta que hay en el corazón. Todo esto que la amargura, venganza, odio, celos, todo esto que he mencionado, puede llenar tu cofre o tu pesebre. Y tu vida seguirá siendo vacía, por más que tengas lo que tengas. Solo hay alguien que puede limpiar, que puede eliminar ese sucio y maloliente corazón. Y es aquel hombre al que tú le puedes pedir y le puedes permitir, porque él no te va a obligar, le puedes pedir que venga a reposar en tu corazón. Solamente él te pide que lo creas. Difícilmente vendrán ángeles para hablarte en una aparición extraordinaria, porque tal vez venga la persona más sencilla a darte esas buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha depositado a su mayor tesoro en la tierra. A lo suyo vino y no lo valoraron y lo despreciaron. Pero todos aquellos que vieron en él la salvación y la sustitución de su propia vida, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando esto ocurre, nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano. Ninguna situación. Así que no lo pienses mucho, porque en estos días no sabes si son los últimos que probablemente estés viviendo. Tú que tienes en el corazón la vida de Cristo, tú que has aceptado ese nuevo nacimiento en tu vida misma, tú echa mano de ese tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón y que en algún momento puedes desempolvar, porque se nos olvida, recordemos eso. O tal vez dicha pieza que necesitamos se puede ocultar porque no la alcanzamos a ver, porque son tantas piezas y tanta riqueza que Dios ha puesto en nuestro corazón que las podemos perder de vista. Por eso es necesario ir a la palabra de Dios para recordarnos todo a lo que tenemos acceso. Para estos tiempos, toma la pieza de la fe y revisa de un lado las inscripciones de todo aquello que Dios ha hecho y ha mostrado a través de la Biblia. Y después, dale la vuelta. Y fíjate todo lo que Dios ha hecho en tu vida misma a causa de la fe. Cuando has creído.
Dice Primera de Pedro 1:6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida pues vuestra fe, ahí está la pieza, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que lo mismo ocurre con esa pieza en el tesoro que Dios nos ha dado, esa pieza que se llama descanso, que has acumulado en tu corazón. Y mira la inscripción de un lado donde puedes echar mano de todas las historias bíblicas y después dale la vuelta y fíjate también y cíñete de todas esas promesas que vienen de parte de Dios y descansa en Él. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentarnos. ¿Estás descansado? ¿Sentado? Yo supongo que sí, a menos de que ya llevemos mucho tiempo sentados, ¿verdad? Pero es mejor estar sentado que estar de pie. Lo mismo, aquí el Señor nos dice, si tú ya creíste en mí y yo ya te di de mi espíritu, de mi naturaleza, tú debes descansar. Descansar en que yo ya terminé la obra. Así que el don de Dios es el mensaje que Dios nos ha dado a su Hijo. Y ese mensaje es más precioso, es el tesoro más preciado que podemos recibir de forma inmerecida como raza humana. ¿Para qué? Para que nos salve de la ira que pronto vendrá sobre la tierra. Y lo único que tenemos que hacer es creer en que Él demostró cuánto te ama, para que tengas una vida nueva y la vivas en abundancia conforme a las riquezas en Cristo. De lo demás, Él se encargará. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese invaluable tesoro convertido en niño que por tu buena voluntad decidiste dar y entregar a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí en la tierra? No lo sabemos, Señor. Pero queremos agradecerte por haber hecho esto para nosotros, Señor. ¿Qué podemos darte a cambio, Señor? Si todo es tuyo, el oro, la plata, toda la creación es tuya, incluso nuestra propia vida. Pues queremos entregarte nuestra vida, Señor, porque al parecer así fue como nos creaste, con esa voluntad, con esa determinación de poder entregar nuestra respiración, el resto de nuestras respiraciones hasta el último día. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo de crisis podamos reconocer y echar mano del tesoro que has puesto en los cielos y también en nuestro corazón. El dinero se va a acabar, la salud se puede mermar, pero jamás tu amor.
ni la misma muerte nos podrá separar de tu mano. Muchas gracias, Señor, por tan maravilloso regalo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.